capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un argumento de aquellos que no quieren creer en Dios es que hay tantas religiones. ¿Cuál de ellas es la buena? Bueno, lo que no saben es que en realidad hay dos religiones. Una es aquella religión donde el hombre busca reconciliarse con Dios, y la otra es donde Dios busca reconciliarse con hombre. Otro argumento de aquellos que creen en Dios a su manera es que hay tantas denominaciones cristianas, es que sois tantos los cristianos, que si son bautistas, que si testigos de Jehová, que si pentecostales, y cuál de ellos es la verdad. Y también tenemos que decir que en realidad hay dos clases de cristianos. Aquellos que se aferran al principio sola escritura y aquellos que desechan este principio. Y nuestro tema de hoy es, como ha recordado el pastor y como bien lo sabemos, es los cinco solas de la Reforma. Y nuestro tema de hoy va a seguir siendo el principio sola escritura. Pudimos ver el sermón pasado algunos aspectos de lo que no significa sola escritura y hoy nos vamos a detener a observar lo que sí significa sola escritura. Hemos leído unos versículos que son muy conocidos en la cristiandad, pero son muy pocos aplicados. Y déjame hacer dos observaciones clave para poder observar bien y entender bien estos versículos. La primera observación es que estos versículos pertenecen al capítulo 3. Y la segunda observación es que el capítulo 3 está delante del capítulo 4. Y preguntarás con razón, ¿y qué hay de clave en esto? Bueno, la clave es que en el capítulo 3, Pablo viene a hablarle al joven Timoteo, diciéndole, Timoteo, cuidado, los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Los tiempos finales serán tiempos de engaño. Y habla en el capítulo 3, si miramos adelante, de Janes y Hambres, menciona a estos dos hombres, y luego le dice a Timoteo, el segundo lugar, apártate de ellos. En capítulo 3, como bien observa Hendriksen, Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, Timoteo, y apártate de esta gente. Los tiempos finales no es como la mayoría de la cristiandad creen. Los tiempos finales empezaron con la época cuando Cristo vino en este mundo. Y esto lo podemos ver claramente en nuestro texto. Le dice Timoteo, en los tiempos finales, apártate de ellos. Con lo cual, Timoteo, esos tiempos finales, la gente de la que yo te estoy hablando, los vas a tener delante de ti. Esos son los tiempos finales. Y también decía Sorín, la profecía de Joel se cumplió en día de Pentecostés, cuando Pedro dice, lo que han escrito el profeta hoy se ha cumplido. ¿Y qué ha escrito el profeta? Que en los postreros tiempos derramará el Espíritu Santo sobre toda la creación. Con lo cual los tiempos finales han empezado y nosotros estamos en los tiempos finales y los tiempos finales no son los últimos días cuando Cristo va a venir. Y constantemente Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos, Timoteo. Estas personas, Janes y Hambres, Pablo apela aquí a la tradición judaica, no encontramos de ellos hablándole en el Antiguo Testamento, son aquellos que resistieron a Moisés haciendo también milagros como Moisés. Hasta un punto ellos pudieron copiar a Moisés y de esta forma engañar a la gente, pero no pudieron impedir el éxodo de Israel y la tradición judaica dice que ellos se unieron más tarde al pueblo judío
aparentemente se convirtieron y más tarde inducieron al pueblo judío a ser el becerro de oro. Con lo cual, Pablo le viene a decirle a Timoteo, va a haber gente que va a copiar a aquellos que son verdaderos ministros de Dios, van a hacer cosas que ellos también los hacen hasta un punto, pero siguen siendo engañadores, no son enviados de Dios. Y en el capítulo 4, como hemos dicho, él sigue hablándole a Timoteo de que vendrán tiempos cuando la gente apartará el oído de la verdad. Eso es apartarse de la palabra de Dios, como hemos leído en el texto adicional. El salmista pide a Dios, enséñame tu verdad, tu palabra es verdad. La gente apartarán el oído de lo que Dios ha enseñado. Y en este contexto del capítulo 3 y capítulo 4 son estos 3 versículos. Timoteos, son tiempos peligrosos, apártate. La gente apartará el oído de la verdad. ¿Y qué tengo que hacer yo? Son esos 3 versículos, la Escritura. Timoteo, en este contexto, lo que tú necesitas es la Escritura. Y de esto está hablando aquí Pablo, y de esto queremos detenernos y mirar con atención estos 3 versículos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando en estos tiempos tan difíciles que nos rodean, esos tiempos que nosotros vivimos también como Timoteo, la solución, lo que en los últimos días de su vida Pablo dice a Timoteo es, aférrate a la Escritura. Timoteo, la solución para escapar de este engaño, para no caer en trampa de Janes y hambres, para no apartar tu oído de la verdad, es las Escrituras. Y así que vamos a observar hoy algunos puntos, y el primero de ellos es la unicidad de la Escritura. La Escritura es la única. Nuestra confesión de fe dice así: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe, obediencia salvadora. Todo lo que hoy se llama cristiano acepta que la Escritura es palabra de Dios. Todos los cristianos están de acuerdo en esto. Lo que no todos están de acuerdo, que la Escritura es la única fuente reveladora para nuestra salvación, para la fe, para la obediencia, regla de conocimiento de parte de Dios. Hoy en día tenemos profetas, tenemos apóstoles, gente que pretende traer un mensaje directo de parte de Dios. Yo he conocido gente así. Yo he vivido en un contexto donde de repente alguien se para durante la oración, y empieza a hablar, así habla el Señor, y trae un mensaje que él dice que es de parte de Dios. Los que abrazan este principio, las solas Escrituras, los que abrazamos este principio, no estamos de acuerdo con esto. ¿Y por qué creemos que esto no ocurre hoy? ¿Por qué creemos que la sola Escritura es tan importante para nosotros? ¿Por qué no creemos que hoy hay profetas? ¿Y por qué no creemos que hay hoy apóstoles? Ya que la Biblia habla de ellos. Es verdad, la Biblia habla de profetas. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Dios se reveló a los judíos. Dios se reveló al pueblo, el pueblo hebreo. Dios se reveló al hombre a través de los profetas. La Biblia habla del oficio del profeta. Pero también nuestro Señor Jesucristo y Lucas, en el capítulo 16, con 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él. Otro texto en Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muchos de ellos creo que todavía no han leído estos textos. El oficio del profeta fue luego, más tarde, sustituido con el oficio de apóstol. Y existieron los apóstoles. Pero para ser apóstol también se requerían unos requisitos. Era recibir el evangelio de parte de Cristo,
era ver a Cristo resucitado y tener poder para hacer milagros. Ese era un apóstol. Y yo me pregunto, ¿los apóstoles hoy en día pueden decir que pueden hacer estas cosas, pueden gozarse de estos tres aspectos? Porque si no, no es un apóstol, no es un apóstol. Y si eso no es suficiente, Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, yo soy el último de los apóstoles. ¿Cuál es la razón? Porque hoy, después de 2000 años, seguimos teniendo apóstoles. Pero es más, la Escritura enseña que nuestra fe tiene como fundamento la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es la razón? Porque después de 2000 años hay algunos que vienen a seguir poniendo este fundamento. Podemos ver que los que hoy se llaman profetas, los que hoy se llaman apóstoles, están ignorando lo que la Escritura enseña. Están ignorando muchos pasajes de las Escrituras. Pero también lo que a mí me inquieta es que aquellos que hoy son profetas son gente que no conoce de doctrina. Son gente que no entiende ni el texto de la Escritura. Son gente que entiende muy pocas cosas de las Escrituras. Nuestra fe está basado en los apóstoles y los profetas que el Antiguo Testamento, que la Escritura nos enseña. Y otra cosa, ¿quién se atreve de estos profetas a seguir poniendo en el canon de la Escritura sus palabras, ya que son palabras de Dios? Si miras a la Iglesia Católica, ella tiene la tradición. Al lado de la Escritura están poniendo la tradición, pero también hay un problema en este aspecto, porque, por ejemplo, la tradición católica dice que tú necesitas de un sacerdote delante de quien confesarte para que así puedan ser perdonados tus pecados. Antes de morir, ellos apelan a un sacerdote, con lo cual la Escritura no es suficiente para tu salvación. Tú necesitas de algo más para la salvación. Pero Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es suficiente, es útil. Toda la Escritura es útil. Un argumento en contra de eso también es que la tradición católica dice que María y los santos están intercediendo para el hombre con Dios. Pero la Escritura dice que porque hay solo un Dios y solo un mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. Con lo cual, o la Escritura dice la verdad, o la tradición católica están diciendo la verdad. Porque no puede haber dos verdades que se contradicen, lo decía desde antigüedad Aristóteles. Si la tradición es verdadera, la Biblia es falsa. No puede haber dos verdades que se contradicen. Luego tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, adventistas, que estas denominaciones cristianas fueron posibles gracias al hecho que no se usó el principio sobre la Escritura. Ellos existieron gracias que al lado de la Escritura también han habido otra fuente de información, otra fuente según ellos, de revelación de parte de Dios. Pero miremos un ejemplo, miremos un aspecto en la Escritura. En Lucas, después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se acerca a esos dos discípulos que iban camino de Emaús y hablan con ellos. Y interesante que Cristo no les dice, mira, pero mirad mis manos, yo soy Cristo, yo soy Mesías, yo he resucitado, mirad mi costado. Cristo no hace todo esto. Él no viene a decirle a estos, aunque lo podría hacer, era el Cristo, era el Mesías. Él viene, apela a la Escritura, usa la Escritura para enseñarle a estos dos discípulos sobre él, sobre el Mesías. ¿Cuál es la razón por la que muchos hoy en día hablan de sus experiencias para que nosotros podamos ver algo a través de sus experiencias? Mirad también a Pedro, el que un día fue testigo de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Él vio a Moisés, a Elías,
Pero con todo ese testimonio, con toda esta gloria que él ha visto, en 2 de Pedro 1, 18, 19, él dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, Pablo han estado testigo de un milagro tremendo, pero él dice, la palabra profética es más segura. Pablo, tú apóstol, apelas a las Escrituras. Tú, aunque tienes autoridad de decir de parte de Dios, porque tú eres un apóstol, él apela a la Escritura y dice, es más segura las Escrituras. No que aquella experiencia fue algo que, bueno, fue, no se sabe, no, fue verdadera, pero Pedro quiere dejar claro lo seguro que es la Escritura, la segura que es la Escritura. Y si Pedro dice estas cosas, ¿cuál es la razón por la que hoy muchos toman en cuenta testimonios de tal y tal? Hoy en día hay muchos que supuestamente han resucitado de los muertos. Si Pablo no habló mucho del cielo porque estas palabras no son permitidas hablar, ¿cuál es la razón por la que hoy muchos se guían por estas personas? Dejan a un lado la Escritura para seguir estas experiencias. ¿Y qué está diciendo Pablo a Timoteo? Va a haber gente como Janes y Jambres, Timoteo. Gente que hasta un momento parecen ser cristianos, hacen milagros, hablan de Dios, hablan de la doctrina, abren la Biblia. Pero cuidado, son Janes y Jambres. Cuidado, no es palabra de Dios. Con lo cual, Timoteo, lo que yo quiero dejarte claro en mis últimos días de esta vida, cuidado con estas personas, cuidado cómo guías tu vida, cuidado de no abandonar el principio sola Escritura. Sola Escritura. La Escritura es la única. Cristo y los apóstoles enseñaban el principio sola Escritura. Los fariseos apelaban a la tradición, los judíos apelaban a la tradición, pero Cristo dijo, ¿no habéis leído? Escrito está. Cristo vino a redarguir a los judíos en su tiempo porque abandonaron la Escritura para seguir sus intereses, para seguir las aportaciones de muchos que lo han traído durante siglos. En segundo lugar, la claridad de la Escritura. Vamos a ver la claridad de la Escritura. Con eso queremos decir que cuando Dios habla, Él habla con claridad sobre cosas importantes. Él habla para poder ser entendidos. Hay dos extremos con respecto a la claridad de la Escritura. Uno de estos extremos es que el significado de lo que la Biblia enseña es oscuro, es inentendible para el hombre. No puedes saber lo que Dios habla, al menos que alguien te lo pueda explicar. Es difícil de entender la Escritura. Es cerrada la Escritura para el hombre. Solamente un grupo, un élite puede leerla y puede explicar lo que Dios enseña. El otro extremo es que la Biblia es tan claramente sin problema de entender que no se necesita de algún entretenimiento hermenéutico para entenderla. Dicho de otra forma, no es necesaria de una interpretación de un teólogo maduro, y una interpretación de un teólogo es igual que a la interpretación de cualquiera de entre nosotros. Son dos extremos. Pero la verdad está en el medio. La primera posición aleja al pueblo en general de la Escritura y hace que los profesionales establecidos no puedan ser cuestionados aun cuando ellos están equivocados. La Biblia no es tan fácil de comprender. No todos los personajes pueden interpretar con igual competencia. Y Pedro le escribe a Pablo sobre este aspecto, que en 2 Pedro 3:16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aunque muchos pasajes de la Escritura son fáciles de entender, no todos son fáciles de entender. Por ejemplo, miremos a aquel eunuco que volvía de Jerusalén, en Hechos 8:30.
Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Con lo cual, hay cosas en las Escrituras que necesitamos de alguien que nos las enseñan. Y somos testigos de esto, que muchas cosas hemos aprendido de las Escrituras gracias a alguien que nos las han enseñado. Con todo, la autoridad final reposa en las palabras de la misma Escritura y no en la interpretación de los eruditos. Ella nunca estará errada, aunque nuestro entendimiento puede estar algunas veces equivocado. Es este motivo por el cual toda la iglesia debe preparar a sus miembros en la teología, en la hermenéutica y en la lógica. Aunque la doctrina de la Escritura concede a cada persona el derecho de leer e interpretar la Biblia, ella no elimina la necesidad de maestro en la iglesia. Todo lo contrario, la Escritura confirma la necesidad de los maestros. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, etc. Y Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La escritura es para cada uno de nosotros. Tenemos que leerla, tenemos que empaparla. Todo el creyente tiene derecho y obligación de leer la Biblia por sí mismo, pero esto no debe traducirse en un desafío ilegítimo contra las sabias enseñanzas de los eruditos o contra la autoridad de los líderes de la iglesia. El camino está en el medio. No, la Escritura no es cerrada para el hombre. El hombre puede entender de ella muchas cosas, pero también hay cosas difíciles de entender. Por eso están los maestros y bien haremos en entenderlos. He encontrado, como creo que ustedes también, mucha gente ignorante. Dice, yo tengo la Escritura y no quiero escuchar a nadie más. Me temo que no tienes la Escritura, porque acabamos de ver que la Escritura habla de los maestros. En el tercer lugar, vamos a observar lo que llamamos la inspiración de la Escritura. Cuando Dios habla, Él habla con autoridad absoluta. La Escritura es algo que viene del aliento de Dios mismo. En una forma, la doctrina de la inspiración divina de la Escritura es la más importante de todas las doctrinas. La Escritura es lo que Dios ha dicho y fue inspirada por Dios. Cualquier otra doctrina y toda instrucción sobre piedad y santidad viene de la Escritura. Sin la Escritura no podemos conocer a Dios. Dios quiso revelarse al hombre a través de la Escritura. Él quiso hablarnos, Él quiso decirnos de dónde venimos, a dónde vamos en la Escritura. Alguien decía que el mayor castigo que Dios puede darle a una nación es no hablarle. Con lo cual, hermanos, si hoy tenemos la Escritura, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Encontramos la doctrina de la inspiración en nuestro texto. Aquí Dios dice que su palabra es soplada por Dios. La palabra inspirada por Dios son la traducción de una palabra griega que significa soplada por Dios. Pablo le dice a Timoteo, las Escrituras son sopladas por Dios. Es inspirada por Dios. Esta es en una manera muy llamativa de decir que la palabra es la obra del Espíritu de Dios. Soplar y espíritu son las mismas palabras en griego. Y que por lo tanto la palabra es el discurso de la propia boca de Dios. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Lee la palabra. ¿Y lo quieres escuchar en voz alta? Léelo con voz alta, decía alguien. Ya que la Escritura es el soplar de Dios, ella debe ser perfecta y sin error. Hablar contra la Escritura es hablar contra Dios mismo. Cuando leemos la Biblia, oímos la dulce voz de Dios y olemos el dulce soplo de aquel cuyos labios son como lirios que destila
mira fragante. En Cantares expresa Salomón de esta forma la voz de Dios. ¿Quién se atreve entonces a ser crítico? Inspiración también enseña la inspiración plenaria. La palabra plenaria significa llena o completa y se refiere al hecho de que la Escritura es inspirada en todas sus partes, en todos los diferentes tipos de literatura que contiene y en todas las cosas de las cuales habla. No nos dejemos satisfechos con algo que no es Escritura, que es menor que la Escritura. El cuarto punto, la inerrancia de la Escritura. Cuando Dios habla, Él habla con veracidad absoluta. La doctrina de la inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la Escritura, cuando son interpretadas correctamente, son absolutamente veraz. Dios habla con veracidad absoluta. Hasta el siglo pasado no se hablaba de la inerrancia de la Escritura, se hablaba de la infalibilidad de la Escritura. Pero en el siglo pasado, en el 1960, empezó a hablarse de la infalibilidad de la Escritura, de la inerrancia de la Escritura, porque algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que la Biblia es infalible, pero no es inerrante. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la Biblia es palabra de Dios, enseña el camino bien, es verdad, pero tienen algunos puntos que no están de todo verdad. Tienen algunos detalles que ahí sí que no es verdad. Ahí sí que no es inspirada. Por esto la Biblia, dicen ellos, es inerrante, no es inerrante. Tienen algunos fallos. Pero si esto atendieron bien la Biblia, observarían que aquí Pablo no dice que todos los autores fueron inspirados por Dios, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si todas las Escrituras es inspirada por Dios, Dios no puede mentir. Dios no puede decir cosas que no son verdades porque es contra su carácter. Dios no puede decir algo que no sea verdad. Si miramos en Lucas, el primer capítulo, un ejemplo para entender mejor qué pasa en la mente de algunos de estos hombres, se nos da dos ejemplos. Uno es Zacarías y otro María. Dios le habla a través del ángel a Zacarías y le parece demasiado para poder creer estas cosas. ¿Cómo yo, hombre viejo, voy a tener un hijo? ¿Cómo mi mujer, avanzada en edad, estéril, va a tener un hijo? Eso no puede ser. Mi mente no puede entender esto. Y recibe un castigo por su incredulidad. Porque podría decir yo, él no creyó en la inerrancia de lo que Dios le ha dicho. Pero no lo mismo pasó con María. Una virgen a dar luz. También es imposible. Pero ella sí que creyó, ella sí que aceptó, aunque no lo entendió. De eso se trata la inerrancia. Hay cosas que si yo no entiendo, entonces debe ser un error. No, si yo no entiendo es porque no entiendo, porque cuando Dios habla, habla el Creador, es Dios que él habla, no es un hombre. Con lo cual nadie puede pretender entender en todo a Dios. Y 4 razones para la veracidad de la inerrancia. El primero es que se basa en el carácter de Dios, como decíamos antes. Y en Hebreos 6 y Tit 1 podríamos ver que estos textos donde enseña que Dios no puede mentir. En segundo lugar, fue enseñada por Cristo y los apóstoles. Cristo dice en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Y en Mateo 5:18, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una pizca ni un punto pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Veis cómo Cristo enseña la inerrancia? Es la posición, en el tercer lugar, histórica de la Iglesia. En ningún momento los protestantes enseñaron que la Biblia no es inerrante. Y el cuarto, que es fundamental para todas las demás doctrinas, la inerrancia de la Escritura. Decía un comentarista, la inerrancia merece un gran
consideración entre los evangélicos y se ha ganado con razón el estatus de ser esencial para la fe cristiana. Por lo tanto, reducir la inerrancia al nivel no esencial o incidental en la fe cristiana revela una ignorancia de las raíces teológicas e históricas del cristianismo. La inerrancia es fundamental para un cristianismo consistente y saludable. Ella simplemente no puede rechazarse sin graves consecuencias, tanto para el individuo como para la iglesia. Y en el último lugar, la suficiencia de la Escritura. Cuando Dios habla, habla con suficiencia absoluta. Dios habla en la Escritura como en ningún otro lugar, de la manera que la palabra de Dios no es algo opcional. Si pretendemos seguir a Dios, tenemos que seguir su palabra. Al otro lado estamos en el error. Por esto el mundo está como está, porque no sigue la palabra de Dios. ¿Os imagináis qué pasaría si todo el mundo aplicaría este principio sola escritura, si todo el mundo tomaría esta palabra como de parte de Dios y lo aplicase? Mientras más palabra, más luz tenemos. Mientras menos palabra, menos luz tenemos. ¿Por qué el mundo está como está? Los ateos nos acusan, pero no nos preguntéis a nosotros, preguntaros a vosotros, ¿por qué os habéis apartado de la luz? Habéis llegado en la oscuridad. El mundo está como está porque el hombre se apartó de la palabra de Dios. El hombre se apartó de la luz que Dios nos ha dado. Observemos la parábola del rico y Lázaro, y hablamos en un sermón pasado de ello. Hemos mencionado en aquel entonces que el padre Abraham, a pesar de que el rico viene con un método nuevo para persuadir a las personas, el padre Abraham dice, tiene a la Escritura. La Escritura es la que él necesita. Tus hermanos necesitan para la salvación que lean las Escrituras. Pero si resucita a alguien de entre los muertos, eso no sirve. Eso no funciona así. El padre Abraham viene a decirle al rico, el principio sola escritura es suficiente. Si tú quieres que alguien sea salvo, predícale la palabra. No le vengas con métodos nuevos que hoy estamos muy ingeniosos en sacarlos. Debido a que la escritura es completamente inspirada, ella es útil en 4 aspectos. Y como aquí viene a decirle Pablo a Timoteo, la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicias. Esto se traduce en 4 cosas. Primeramente, la escritura, la palabra enseñar, es útil para mostrarnos el camino para la salvación. Tú quieres conocer el camino para la salvación, la escritura es suficiente para ello. Ella te enseña cuál es el camino para la salvación. Redarguir, que es convencer de pecado. Cuando tú lees la escritura, no robarás, no adulterarás. Te convences, tú has hecho todas estas cosas. Te convence de pecado. No darás falso testimonio. Ella te convence que tú eres pecador. Luego te corrige. El tercer palabra, corregir. La palabra nos corrige. Y en último lugar, nos disciplina. ¿Qué necesitamos para nuestra vida de salvación? ¿Qué necesitamos para nuestra vida de piedad? La Escritura es suficiente. Ella nos enseña el camino. Ella nos convence de pecado, nos corrige y nos disciplina. Que palabra disciplina también se usa en Efesios 6:4. Y a vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Es la misma palabra que se usa aquí para instruir en justicia. Ella nos guía en la madurez espiritual, perfección y gloria en Cristo. No necesitamos nada más en la vida cristiana. Las escrituras son útiles para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando las iglesias dejan el punto central, que es la predicación de la palabra, están descuidándose a las almas. Cuando las iglesias no predican las palabras, se dedican a otras y a otras cosas, están apartándose
de enseñar el camino de la salvación, de convencer de pecado, de redarguir, de disciplinar. Con lo cual, no podemos pretender ser iglesia si no predicamos la palabra de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Recibamos entonces la Escritura inspirada por Dios y usémosla como correspondente. Si vamos a nuestros amigos católicos, para ellos la Escritura no es suficiente para salvación. Hay un dicho aquí en España, lo he escuchado, lo sabéis, que la muerte me pilla confesado. Y si no te has confesado, no hay salvación. Con lo cual, no es suficiente la Escritura para que tú seas salvo. Pero Pablo dice, toda la Escritura es útil para tu salvación. En conclusión, alguien podría decir, hay muchas cosas que yo no entiendo de la Escritura. Bienvenido al club, nosotros también. Pero no se trata que tú llegas a entender claramente toda la Escritura. Con los años vas a observar que vas a adquirir un mayor conocimiento. Pero sí que si tú vas a leer la Escritura, vas a ver cuál es el camino de la salvación. Vas a entender que tú eres pecador, que necesitas a alguien que limpie este pecado, y ese alguien es Jesucristo, anunciado por los profetas, proclamado por los apóstoles. Eso es el camino de la salvación, que tú tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. Cuando Martin Luther fue citado en el Worms, él hablaba de una conciencia atada a la Escritura. Lo decía también en el sermón pasado. Atemos nuestra conciencia a la Escritura. Detengámonos y escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Y no seguir gente como Janes y Jambres, que hoy en día hay multitudes. Las iglesias están llenas. A mí me manda a veces los conocidos el testimonio de tal, lo que le ha pasado a tal, el milagro de tal. Es que tengo la Escritura, no necesito todas estas cosas. Dios ha dicho, Pablo dice a Timoteo, la Escritura es lo que tú necesitas en estos tiempos de engaño, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos peligrosos. En estos tiempos peligrosos necesitamos la Escritura, aferrarnos a las Escrituras. Algunas preguntas para concluir. ¿Qué importancia le estamos dando a la Escritura? Cuando nos sentamos para leer y meditar en ella, ¿nos damos cuenta que estamos escuchando la voz de Dios? ¿Nos damos cuenta que está Dios quien nos habla? ¿O escogemos lo que nos conviene, que Dios me ama, que Él me quiere bendecir? Y cuando habla que yo me tengo que arrepentir, que yo me tengo que someter, estas cosas no van tanto conmigo. Todo el consejo de Dios está aquí. También admonestaciones y también bendiciones. Dios nos da de comer como padres, les da a sus hijos el alimento, pero también hay tareas que hacer en la casa. También a veces los redarguyen, a veces los corrigen, porque Dios es nuestro Padre. Con lo cual, cogemos de la Escritura todo lo que Él nos enseña, todo lo que ella nos da, y obedezcamos a este libro en totalidad, porque es la palabra de Dios. O caemos en tentación de seguir a personas como Janes y Jambres. Que Dios nos ayuda a entender bien y claramente este principio. Y en estos tiempos peligrosos, yo creo que si Pablo tenía que decirnos hoy algo, son estas palabras: volver a las Escrituras. El principio sola Escritura. Eso es tan importante para tu salud espiritual, para tu vida espiritual. Vamos a terminar en oración.